Derecho, audioclase. La ineficacia del contrato es el tema que abordamos a continuación con nuestro siguiente invitado, el catedrático de Derecho Civil Carlos Lasarte Álvarez. Vamos a analizar cuáles son los motivos o las causas de ineficacia, con especial referencia a una figura que hasta hace poco era marginal y que la política de protección de los consumidores y usuarios ha llevado a tener un papel relevante: el desistimiento unilateral. ¿La ineficacia del contrato quiere decir que es no eficaz el contrato? ¿Es igual a que es nulo un contrato? Bueno, en parte. Quiere decir que un contrato celebrado, en principio válidamente celebrado, pues no produce efectos. Lo que hay que ver después es la causa genética de la falta de producción de efectos y cuáles son las distintas circunstancias o coyunturas en las que un contrato que en principio podía haberlo generado, pues no genera efecto ninguno, ¿no? En ese sentido se dice un contrato ineficaz. Es lo mismo que tener un coche sin motor, pues es ineficaz. O dicho en términos económicos, ineficiente, ¿no? Es decir, porque no puede ser utilizado. Y en el caso del contrato, pues se utiliza el término ineficacia, que es la contrafigura de la eficacia, ¿no? Contrato siempre nace para vincular a las partes a la llevanza, la asunción de un conjunto de derechos y obligaciones, ¿verdad? Y sin embargo, pues hay muchos supuestos en los que un contrato, por una razón o por otra, no llega a producir efecto. Por ejemplo, puede haber contratos nulos, y los hay, efectivamente. Pero puede haber otros muchos contratos que, no sin ser nulos, siendo plenamente válidos, están sometidos, por ejemplo, a una condición. Le voy a poner un ejemplo muy sencillito. Una donación que dice: te regalo un deportivo si terminas todo el curso con buenas notas. El padre generoso y bien instalado, o la madre generosa y bien instalada, que pueden hacer una promesa de este tipo a cualquiera de sus descendientes, ¿no? De sus hijos o de sus hijas. Es una donación sometida a una condición. Si no termina el curso con buenas notas, pues es lo mismo que si no existiera esa promesa, ¿no? Bueno, pues los contratos pueden encontrarse sometidos a condición, a término, a circunstancias, digamos, de carácter coyuntural, o bien pueden encontrarse radicalmente afectos por una causa genética que los hace nulos, puede la causa de nulidad, o bien que sea anulable, o bien que, sin ser nulo ni anulable, siendo un contrato, por tanto, que podría producir efectos, siendo un contrato en principio válido, deviene ineficaz por otros motivos, y los motivos, como usted sabe y los tiene ahí delante en el programa, pues pueden ser muy distintos, ¿verdad? Los motivos de invalidez son básicamente, que es lo que suele distinguir la mejor doctrina, o lo que yo considero mejor doctrina, dentro de la ineficacia distingue entre los inválidos, propiamente dicho, es decir, la invalidez, que serían los casos de nulidad y anulabilidad, y los demás supuestos de ineficacia en sentido estricto, ¿no? Que ciertamente están todos comprendidos en el programa. ¿Y cuáles son esos contratos de ineficacia en sentido estricto? Bueno, pues aquellos casos en que un contrato válido, por ejemplo, por mutuo disenso, deja de tener eficacia. El mutuo disenso es lo mismo que el mutuo consenso. El mutuo consenso permite celebrar un contrato, el mutuo disenso, que puede llegar a darse también la circunstancia de que resulte operativo para las partes, conlleva dejar sin efecto el contrato. En otros casos puede haber resolución, desistimiento o rescisión del contrato, ¿no? Veamos cuál es el del desistimiento unilateral. Hoy día es muy interesante ese tema, como ya hemos estado hablando con anterioridad nosotros. Es muy interesante porque en la configuración tradicional del derecho privado, en la configuración tradicional del derecho contractual, naturalmente el desistimiento unilateral desempeña un papel claramente marginal, porque ¿qué significa desistimiento unilateral? Porque una de las dos partes del contrato se puede desvincular de las obligaciones contractuales y puede dejar sin efecto el contrato. Claro, está en la negativa de la palabra dada, es la negativa del pacto, es la negativa del convenio al que se llegó. Y por tanto, siendo una negativa a la palabra dada o al vínculo contractual existente, lógicamente tiene que desempeñar un papel claramente marginal. Y en efecto, en el conjunto de los códigos civiles, pues el desistimiento unilateral se ha permitido de forma excepcional y marginal.
en algunos supuestos concretos en los que se ha ido regulando el desistimiento, permitiendo a una parte, por ejemplo, a un mandante o a un mandatario, pues dejar de ser mandante o mandatario siempre y cuando no genere ni gastos, ni perjuicios, ni daños a la contraparte, ¿verdad? O en una sociedad se ha permitido que un socio pues voluntariamente se retire, ¿no? Es decir, supuestos de esta naturaleza que están todos contemplados en general en los códigos civiles, pero siempre de manera total y absolutamente excepcional o marginal. Pero cuando estaba diciendo en una sociedad que se le permite a un socio que se pueda retirar, eso sería tal vez el mutuo disenso, ¿no? El desistimiento unilateral, si es ¿o no? Solo, no se ponen de acuerdo todas las partes implicadas en el contrato. El mutuo disenso implica que el conjunto de las partes contratantes llegan al convencimiento de que lo mejor es no llevar adelante el contrato. Por ejemplo, pues usted y yo nos encontramos vinculados ahora mismo por un contrato de obra. Supóngase, usted como empresa constructora y yo como empresa dueña de un solar que queremos poner tal. Resulta que hemos dejado tantos flecos sueltos que cuando nos sentamos a hablar llegamos al convencimiento de que el contrato que nos vincula nos va a generar más problemas, más litigios, más dificultades, más peleas, más discusiones, que dejarlo sin efecto y empezar de nuevo. O sencillamente, a usted no cree que no le interesa como constructora y a mí creo que también que no me va a interesar meterme ahora mismo en la construcción porque las circunstancias económicas de la vivienda ahora mismo pues no son idóneas y tal, y entonces nos ponemos de acuerdo y llegamos a establecer que por mutuo disenso ese contrato queda sin efecto, lo podemos hacer plenamente. ¿Sin efecto o se anula? Ese sería el mutuo disenso. Vale. O usted ha estado muy interesada en comprarme a mí un reloj y resulta que ha venido 3 veces por mi tienda, hemos llegado ya prácticamente a un acuerdo, bueno, y hoy era el día que me iba a entregar usted la señal, ¿no? Y que íbamos a empezar a ejecutar el contrato, ¿no? Yo le iba a entregar el reloj, usted me va a entregar una señal, íbamos ya a firmar la documentación, una documentación muy liviana, pero una documentación, y resulta que su marido, su hijo, su primo hermano o quien quiera usted, se ha enterado que tenía mucho interés en el reloj y le ha comprado y le ha regalado un reloj. Pues lógicamente no le interesa celebrar el contrato. A mí probablemente como joyero, como platero o como comerciante del barrio no me interesa enfadarme con usted porque le hayan regalado el reloj, porque además usted quería el reloj. Por tanto, a lo mejor lo que hago es tomarme un café con usted y decirle, pues no pasa nada, ya me comprará usted otra cosa. Eso sería el mutuo disenso. Ambas partes, por las circunstancias sobrevenidas o por circunstancias sobrevenidas, pues llegan a un acuerdo de que lo mejor es dejar las cosas no como estaban, claro, sino como estaban antes de celebrar el contrato. El desistimiento no, el desistimiento es que una parte tiene la facultad de retirarse del contrato, una sola de ellas, ¿eh? De tal forma que por eso tradicionalmente, pues como los contratos los obligan a las dos partes, naturalmente el desistimiento, digamos, es la ruptura de la baraja y por tanto tiene que ser claramente excepcional. ¿Y eso entonces tiene que ser en un periodo determinado también? Bueno, normalmente, claro, el periodo suele, pero lo que le estaba comentando era que de pronto la política de protección de los consumidores y usuarios, fundamentalmente a través de las directivas europeas y de los desarrollos en derecho interno de las directivas europeas, han traído consigo que el desistimiento de ser una figura marginal haya pasado a tener un papel de mayor relevancia. ¿Por qué? Pues porque muchas veces los consumidores son sorprendidos en el estricto significado de la palabra, es decir, por la sorpresa. Sorprendidos con propuestas contractuales u ofertas contractuales que en muchos casos conllevan una firma inmediata por parte del consumidor, y se ha considerado en el movimiento de los últimos 30 años de protección de los consumidores que convendría darle un periodo, un plazo de reflexión, durante el cual pudieran desistir del contrato. Le voy a poner el ejemplo característico de las técnicas de venta, por ejemplo, en relación con estos aspectos. Usted y yo vamos como pareja a un supermercado, vamos a hacer la compra mensual y resulta, bueno, que primero nos reímos, después discutimos, después nos peleamos, después volvemos a reírnos, etcétera, etcétera. Lo cierto es que nos tiramos, como la mayor parte de las parejas que van a un hipermercado a comprar, hasta que llenamos los 2 carros, nos tiramos allí por las 3 horitas y media, salimos con las manos llagadas, sucias,
reventados, cansadísimos, doliéndonos los riñones, y cuando ya hemos logrado pasar la Y caja, con el bolsillo vacío. hemos logrado pagar la caja, hemos logrado pasar, y enfilamos o tratamos de enfilar ya hacia nuestro cochecito para seguir cargando para llegar a casa, nos asalta una bella señorita o un apuesto joven de sexo masculino y nos dice que nos ofrece una semana gratis en la Costa Brava o en Canarias o en tal y cual si firmamos un contrato determinado y tal. Y nosotros, entre otras cosas, para quitárnoslo de encima, miramos aquello y le decimos que si nos regala la semana, vemos que es un regalo, pero que tenemos que firmar un contrato de aprovechamiento por turnos, lo que antes se llamaba multipropiedad, o nos regalan una batidora si suscribimos un suministro telefónico y nos vinculamos con una determinada empresa telefónica. Bueno, la persona que realiza el marketing también está ganándose, no podemos destruir todas sus expectativas, etcétera, etcétera, y decidimos firmar. Y cuando llegamos a casa nos damos cuenta de que no queremos multipropiedad, de que no queremos una nueva línea telefónica, de que no queremos cambiar de línea telefónica, o de empresa telefónica, o de servicio telefónico, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues realmente, si conforme a las antiguas reglas estábamos vinculados contractualmente, conforme a las normas en general de protección del consumidor, tenemos un periodo de reflexión o de desistimiento. Hasta el extremo de que en el nuevo texto refundido de la Ley de Consumidores, por eso le decía que deberíamos destacarlo en este programa, con independencia de que no es obligatorio para el alumnado, ni mucho menos, porque es una cuestión de importancia hoy día, pero que no lo tienen ni siquiera comprendido en los manuales actualizados. El nuevo Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre ha desarrollado mucho y ha dedicado un apartado especial al desistimiento unilateral como un aspecto que ha dejado de ser coyuntural para convertirse en lo contrario, en una regla de otorgamiento de un periodo de reflexión en favor del consumidor que puede desistir libremente y sin causa del contrato durante un periodo que normalmente suele ser de 7 días, una semana o 10 días. Esto es lo que ha venido ocurriendo en toda la legislación europea y esto es lo que desarrolla en particular tanto para los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales, como para los contratos celebrados a distancia, como para los contratos de viajes combinados, pues el Real Decreto Legislativo 1/2007, que contiene el nuevo texto refundido de protección de los consumidores. Así pues, una revisión de la propuesta contractual o de la oferta contractual recibida y asumida por el consumidor o por los consumidores, que permite desdecirse de la vinculación contractual preexistente y, por tanto, dejarla sin efecto. Eso pasa mucho ahora que constantemente te están llamando por teléfono, pues con las líneas de RDS o cambiarte de teléfono o de una compañía de seguros y que te lo ofrecen todo y que inmediatamente y muchas veces dices, bueno, pues yo no quiero hacer nada si no tengo un papel para poder leer el contrato y cuáles son las condiciones. En el caso de que accedas y lo hagas por teléfono inmediatamente, ellos te envían también enseguida esa documentación para que si tú quieres hacer ese desistimiento lo puedas hacer y cumplir el plazo. Lo tienen que hacer con carácter general y el periodo del desistimiento correrá a partir del momento en que esté a disposición el modelo contractual. Depende porque a lo mejor puede haber veces que puede haber casos en los que llame la propia compañía, es decir, oiga, usted tiene ahora mismo una tarifa plana, Periquito de los Palotes, yo que soy su suministrador de tarifa plana, le suministro una nueva tarifa plana porque está en mejores condiciones, etcétera, etcétera. ¿Usted lo permite? Sí. Bueno, pues ya estamos vinculados contractualmente con antelación. Sí, porque ya teníamos un contrato. Otras veces es que llama una nueva compañía. Bueno, llama una nueva compañía y uno entiende que no se vincula contractualmente hasta que no vea por lo menos el texto contractual, ¿no? Por mucho que le cuenten por teléfono. Si no tiene, digamos, una voluntad contractual clara, lo que hay que hacer desde luego es pedir primero pues el documento contractual por escrito y generalmente el desistimiento empezará a contar o deberá empezar a contar a partir de la recepción del documento contractual base.
Y ya para concluir, profesor Lasarte, porque debemos acabar, otra forma de ineficacia del contrato es la resolución del contrato por incumplimiento. Bueno, claro, es decir, cuando las partes de las dos partes contratantes, una de las partes no ejecuta, no puede ejecutar o no quiere ejecutar o no quiere llevar a cabo las prestaciones que le son debidas, evidentemente, pues cabe resolver el contrato. La otra parte puede instar la resolución del contrato. Imagínese, no sé, vamos a utilizar un ejemplo, digamos, tradicional, muy pedagógico y tal y cual. Yo soy pintor, y usted quiere, pues, el típico retrato de colgar en el comedor o en la sala de estar de casa, ¿no? Entonces, bueno, pues inicialmente llegamos al acuerdo. Lo que pasa es que soy un pintor que, como buen pintor, pues soy un búho nocturno, una persona trabiliaria, que trabaja cuando me da la gana, que no trabajo cuando me da la gana, y resulta que se lleva 20 horas de posado. Y yo, pues no, lo que he hecho es el boceto y no logro terminar nunca el cuadro y usted está aburridísima ya de mí. Entonces llega un momento en que me dice, mire, o termina usted el cuadro o resolvemos el contrato. Es decir, pero dése cuenta que aquí el motivo es distinto. No es que usted sin causa desista del contrato, que sería el desistimiento, sino que usted, con la causa de un retraso pertinaz por mi parte y una falta de trabajo acreditado, porque ya le digo, soy un atrabiliario, lo que me está planteando es que, visto que no cumplo el contrato, pues que usted tiene todo el perfecto derecho a desligarse del contrato que es previamente existente, ¿no? La filosofía es radicalmente diferente, ¿no? Radicalmente diferente. Y en general, la resolución por incumplimiento pues se encuentra regulada, establecida en casi todos los códigos civiles como un supuesto concreto específico de ineficacia sobrevenida. El contrato es válido, el contrato vinculaba perfectamente, tenía todos los elementos esenciales, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, por razón del incumplimiento de una de las partes, pues ha devenido absolutamente, digamos, ineficaz, porque es que no vale para nada tener un contrato que no se quiere cumplir por una de las partes contratantes, ¿no? Pues aquí vamos a concluir, profesor Lasarte, y como siempre, muchas gracias, y ya en este caso es la despedida hasta el próximo curso. Muy bien, pues esperemos que tengamos buena salud y buenos alimentos. Gracias. Adiós. Muy bien, muy buenos días.